Pablo Romá. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué contás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y le vamos a pedir acá al señor director, porque tenemos estadísticas sacadas recién, salidas del horno, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, que está vinculado con la situación actual, las políticas económicas, la credibilidad del gobierno, la dirección en que va el gobierno. Si podemos ir a la primera, a ver si lo estamos viendo acá en pantalla muy bien. A ver, yo me voy a ubicar de este lado, ¿sí? Acá dice, ¿usted considera que la situación actual del país es...? Y Pablo Román, voy acá, si me toma acá la cámara 2, miren, muy mala. Miro el gráfico de Bastones, más el 45,2%. Mala, un 20,5%. Estamos hablando de una sumatoria del 65, casi 66. Te dejo a vos, ¿tanto pesimismo hay en la gente? Sí, un poco, bueno, como vos dijiste, casi todos los meses venimos y presentamos los trabajos que hacemos y lo que marca es que hay una tendencia general en la cual la situación del país se evalúa como negativa. Nosotros incorporamos otras preguntas en el estudio como para tratar de ver en cuál es el fundamento de alguna manera de esta situación más ¿Podemos decir que pesimista. esto, en vez de la temperatura, es la sensación térmica? ¿Podemos decirlo? Sí. Estoy cambiando el eje a un sociólogo, a ver que me disculpen la sociología y los doctores en sociología, pero traté de darle como en vez del termómetro, la sensación que la gente dice o no. Sí, la situación del país se viene percibiendo con una valoración negativa ya hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Cuando uno ve sobre los principales problemas, bueno, aparece la inflación, como recién Bien, ahora vamos a la siguiente placa, porque está acá todo estudiado y relacionado. ¿Cuál es el principal problema en la actualidad? Fíjense a simple vista, los gráficos, ¿no? Miro el gráfico de Bastones, y el más grande, si lo tomamos acá, da el 33% el aumento de precios. Y después pasa a estar en segundo lugar la corrupción. Bueno, sí, lo que decimos siempre al respecto es un posicionamiento bastante ideológico. Quienes opinan que el principal problema es la corrupción, en su mayoría son aquellos que se sienten más cercanos a Juntos por el Cambio, a la oposición política al gobierno. Y el resto, bueno, plantea esto, ¿no? El problema de la inflación como problema prioritario, la inseguridad y después, bueno, otros problemas que no se perciben con tal énfasis, porque, sí, por ejemplo, el desempleo o los salarios no tienen un 7,4%. Un peso, sí, tan importante. El problema, me parece que, como charlaban recién, es el problema de la inflación, que genera, bueno, lo que decimos siempre, además de la desorganización económica, la desorganización de la vida, la imposibilidad de planificar, la ruptura con las expectativas, digamos, ¿no? Y un poco en ese sentido también cuando venía la situación del país, las expectativas económicas individuales en los próximos meses también son negativas, digamos, no tienen un componente positivo. Pasamos a la próxima placa porque bueno, vos lo vas a relacionar casualmente con las expectativas. La tenemos ahí, yo me corro acá a un costado. A ver, ¿usted considera que la situación económica en los próximos meses puede ser, me imagino, mejor, peor y demás? Vamos, yo siempre voy a los gráficos. A ver si me pueden ponchar acá con la 2. 27,6 dice empeorar. Es delicado. Y empeorar mucho, un 27% más, ¿no es cierto? Sí. O sea, estamos hablando un 54,6% que hablan que la tendencia es negativa. Sí, por eso yo creo que en ese sentido la inflación es un aspecto muy importante para tener en cuenta este nivel de expectativas económicas. ¿Por qué no los salarios? Bueno, porque hay movimiento, hay discusión paritaria, hay aumento, hay bonos, digo, pero eso se va vía inflación, digamos, sí, ¿no? Vía aumento de precios. Sí. Entonces, y un poco lo que decían ustedes, esos 4 millones de personas que se movilizaron. Bueno, nosotros tenemos que hay casi un 20%, la muestra es de la provincia de Buenos Aires, que tiene expectativas positivas, digamos, ¿no? Porque ahí hay casi un 6,5 y un 14,5. Pero dice mantenerse igual 17,8. Yo no sé cuando te responde mantenerse igual, ¿qué significa? Bueno, ¿no? Si están mal o están bien. Y mejorar mucho, un 6,4. Obviamente hay sectores que
que se han Por eso. recuperado y mucho, ¿no es Y cierto? mucho, sí. Entonces creo que eso es un factor. Y después, sí, un poco lo que yo decía es que también dentro de esa evaluación de la situación del país como negativa, bueno, también está la cuestión subjetiva, digamos, ¿no? Nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su percepción? Y hay un porcentaje muy alto que siente incertidumbre y pesimismo, digamos, Bien, respecto al futuro. Tengo una interrupción ahí, porque justo se conoció, los medios de comunicación se ocuparon de hablar del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, excelente oradora, indiscutiblemente. La cuestión es que si la táctica del oratorio es efectivo para la estrategia de gobierno de una coalición gobernante que se llama Frente de Todos. Y vos dijiste incertidumbre. Y cuando decís incertidumbre, digo, de pronto mostrar permanentemente en público las diferencias no genera en los inversores, no genera en los consumidores, no genera en los votantes, los propios votantes del Frente de Todos. No me refiero al núcleo duro, los que votaron creyendo en la propuesta y demás, que se agranda esa incertidumbre. Y ahí se pierden las expectativas a futuro. Mira, en términos políticos, yo creo que el discurso de Cristina Fernández de Kirchner lo que trata de marcar constantemente es que hay otra forma de ejercer la gestión del gobierno. Me parece que eso es central, digamos, ¿no? Que hay otra forma, se puede hacer, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Primero porque entiendo que hay un problema en términos del funcionamiento de la gestión que no termina de encajar en ese esquema que tiene pensado, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Segundo, que me parece que hay cuestiones de forma y de contenido de la gestión que tampoco terminan de encajar. Creo que el problema de la distribución es un problema muy importante. El otro día, en el acto en el plenario de la CTA, volvió a hacer referencia a sus propias palabras en aquel diciembre en La Plata, que el crecimiento económico no quede en manos de 3 o 4 vivos. Creo que eso está planteado. Lo de los funcionarios que no funcionan, volvió a hacer énfasis sobre eso en términos de la articulación entre las distintas instancias del gobierno. Me parece que lo que está planteando es que hay una forma distinta de llevar adelante la gestión. Ahora, después habrá que ver cómo impacta eso sobre todo en los votantes del Frente de Todos. Yo creo que el discurso está dirigido ahí y más ampliamente al conjunto de la sociedad. Pero déjame que te interrumpa. Te voy a interrumpir el sentido común. Bueno, el propio votante del Frente de Todos. Bueno, pará, ustedes se pusieron de acuerdo para armar una fórmula. ¿Qué le iba a decir? Te digo, el núcleo no duro, el que confío en esa fórmula. Me está diciendo que vas a hacer oposición el día de mañana a la propuesta de Alberto Fernández. Yo quiero que me resuelvan el problema ahora. ¿Por qué no se ponen de acuerdo ahora? Digamos, esa es la pregunta que uno dice desde la lógica, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, yo creo que no hay una cuestión, una linealidad lógica. Hay una contradicción política, que hay dos miradas respecto de lo que debe ser este crecimiento económico, de lo que debe ser el gobierno. Me parece que, después del pedido de renuncia de Culfas, las tensiones habían bajado un poco. El discurso de la vicepresidenta vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la discusión. Yo creo que no hay que pensarlo en términos de dos personas que se tienen que poner de acuerdo o no de acuerdo. Me parece que hay una tensión política que tiene que ver con la mirada económica, que tiene que ver con la mirada social, que son distintas. Sí. Más allá de que lo que vos planteás es correcto. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner lo eligió Alberto Fernández para que sea presidente. Hubo un acuerdo electoral, un acuerdo político, programático no me queda tan claro. Ahora, bueno, obviamente que en el desenlace del gobierno hay distintas miradas, distintas posiciones, y yo creo que eso hace a todos los gobiernos. No hay ningún gobierno que haya tenido una linealidad en todas sus instancias gubernamentales como para plantear que había acuerdo. De hecho, bueno, el gobierno de Macri también tuvo sus propias tensiones acerca de la moderación, el gradualismo, la aceleración. Sí. Ahora son los 100 días. Pero a ver, la semana que viene, lo vamos a hablar después con Sergio Chousa, además, la semana que viene se vencen 600.000 millones de pesos en títulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la credibilidad o no de renovar una deuda en pesos con una tasa de interés. De pronto, los mercados, cuando escuchan, vos decís incertidumbre con respecto al futuro, baja de expectativas, cuando escuchan estas desinteligencias y
cada vez más firmes, cada vez más duras, que dicen, bueno, ¿qué pasará acá? ¿Me parece renuevo o no renuevo? O sea, afecta las expectativas cuando se hacen tan públicas las diferencias, cuando sabemos que no se hablan. Distinto que fruto de una reunión uno diga, mire, nos reunimos, si querés vamos a repasar la última serie de Borgen completa, pero que no se note afuera que nos estamos llevando mal. Por lo menos planteemos las diferencias en público en tono equilibrado. Eso no se da. No, yo creo que no se da y también me parece que el discurso de la vicepresidenta planteó un eje central que es la defensa del rol del Estado, digamos, ¿no? Y nosotros teníamos A ver, vamos a la placa, a ver. Cuando uno pregunta ¿quién es el principal responsable de la inflación? 57%. ¿Lo tenemos ahí? Opina que es el Estado, que es el gobierno, perdón. ¿Lo tenemos el responsable de la inflación? A ver. Bueno, acá dice, acá está. ¿Cuál es su estado de ánimo actual pensando en el futuro? Bueno, pesimismo e incertidumbre, pesimismo 37%. A ver si tenemos la otra, ¿cómo califica la gestión del gobierno nacional? Son dos o tres. Muy mala 22%, regular 23%. Y vamos a... ¿Nos quedó una más? No. Ahí estamos. Bueno, no importa, la política del gobierno. No te preocupes por la placa. Lo que te quiero decir es que en términos de la responsabilidad de la inflación, en el discurso de la vicepresidenta, lo que está es decir, bueno, no es solamente el Estado el responsable de la inflación. Hay una responsabilidad empresarial muy fuerte, sobre todo de los sectores más concentrados, ¿no? De estas 400 empresas que no solo no pagan impuestos, que la fugan, digamos, ¿no? Que no reinvierten. Nosotros veníamos haciendo una pregunta respecto a qué debería, si usted fuera empresario, ¿qué haría con sus ganancias? Bueno, el 60% decía que la reinvertiría, pero ninguno de ellos era empresario, digamos, ¿no? Entonces, la opinión pública tiene una mirada distinta de cómo funciona de alguna manera la lógica empresarial. Ahora, también hay una protección, un manto muy importante en términos de la responsabilidad empresarial en la inflación. Y yo creo que lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner el otro día fue plantear claramente esa responsabilidad y defender un poco su propio lugar, que es el rol del Estado. ¿Una reflexión final, querés? No, bueno, me parece que es importante que el gobierno trate en lo que queda, digamos, de la gestión y sobre todo de cara al proceso electoral del año que viene, bueno, pueda abordar más firmemente el problema de la inflación, que es un problema central y creo que va a ser el eje también de la discusión electoral del año que viene. Perfecto.